A veces todo resulta más complicado de lo normal, pero en muchas ocasiones nosotros mismos somos causantes directos por no abandonar ciertos hábitos mentales que hacen la vida más difícil. No siempre podemos elegir alejarnos de personas tóxicas, por ejemplo. A veces resistimos en un trabajo que no nos atrae por mera necesidad económica. También hay momentos en que hemos de afrontar pérdidas importantes, o sea, hemos de afrontar situaciones realmente complejas. Así que, si ya de por sí todo puede resultar complicado, es importante que los hábitos mentales no se conviertan en un enemigo más contra el que luchar. Si no quieres complicarte más la vida de lo que ya es muy posible que esto te interese. Son muchas las personas que han desarrollado la costumbre de aferrarse a emociones que en realidad les están haciendo daño. Este es un primer paso para sufrir más de la cuenta. De hecho, así es como se suelen crear estos hábitos mentales que hacen la vida más difícil. Las emociones aflictivas o negativas no pueden negarse, ni dejarlas arrinconadas a un lado como si no existieran. Aceptar su presencia es clave para comprender qué quieren decirnos. Las emociones aflictivas o negativas forman parte de nuestro registro emocional. Actúan como auténticos pesos capaces de frenar nuestro crecimiento, llenando nuestra mente de pensamientos adversos y poco útiles para llevarnos a la deriva de un peligroso desánimo. Algo tan importante como dar nombre a estos estados y quitarles poder nos ayudará a avanzar con mayor integridad. La envidia, la frustración, la rabia, el rencor, la culpa, la decepción. La mayoría sabemos a qué saben estos estados. Conocemos qué se siente conviviendo con ellos y cuánto espacio llegan a ocupar en nuestras vidas si los alimentamos. Así, tal y como nos explica el Dr. James Gross, psicólogo de la Universidad de Stanford y uno de los exponentes en materia de gestión emocional, las emociones aflictivas o negativas son como zarcillos del mal. Crecen de las zonas más oscuras de nuestro ser. Los zarcillos son un tipo de plantas trepadoras que tienden a asirse a todo aquello que tenga a su alcance. Gross señala que cuanto más poder demos a estos estados emocionales, más zarcillos crecerán a nuestro alrededor para dejarnos poco a poco completamente inmovilizados. Cabe intuir, por tanto, que no resulta nada fácil liberarse de ellos. De hecho, no vale solo con arrancarlos. Las emociones aflictivas o negativas dejarán de crecer cuando dejemos de alimentarlas. Así de simple. Conseguirlo, aprender a transitar con este tipo de procesos internos, requiere que sembremos en nuestro interior las semillas de la autorregulación. Las emociones aflictivas se diferencian de las que no lo son por el efecto que éstas ejercen en nuestro interior. De esta forma, las emociones constructivas son aquellas que nos permiten sentirnos tranquilos, animados y serenos. Por tanto, impulsan nuestro bienestar y contribuye a que actuemos de una forma más equilibrada. En otras palabras, las emociones aflictivas pueden enfermarnos, entontecer nuestras relaciones personales, afectar nuestra autoestima y perjudicar nuestro crecimiento personal, mientras que las constructivas hacen todo lo contrario. A pesar de ello, debemos recalcar que la culpa, la envidia, la frustración, la rabia, la tristeza y demás emociones aflictivas juegan un rol importante en nuestra vida. Las emociones aflictivas tienen un lugar importante en nuestra vida. Somos conscientes de que en materia de psicología emocional es muy común atribuir a las emociones aflictivas ese papel negativo y casi hasta patológico. De ahí, por ejemplo, que no falten los clásicos artículos y libros de autoayuda destinados a ayudarnos a eliminar o erradicar tales estados. Cabe señalar que esta idea no es del todo acertada. Tal y como hemos señalado, estas dimensiones forman parte de nuestro registro emocional. No podemos arrancar así como así esos zarcillos del mal, y la propia Tierra, en su mágica diversidad, se caracteriza por albergar todo tipo de especies. De este modo, dimensiones tan básicas como la tristeza, el miedo, la decepción o la rabia forman parte también de lo que somos, y algo así no se puede erradicar. No podemos negar esas emociones que conforman por tanto parte de la esencia que nos define. La clave reside en dos aspectos muy básicos: en comprender y en regular. Saber que existen, darles nombre, comprender y gestionar esas emociones negativas es lo mejor que podemos hacer para regular nuestra conducta. Todos conocemos el cuento de la Bella Durmiente. En este relato tradicional, los padres de la protagonista organizaron una fiesta para celebrar su nacimiento. En el reino contaban con 13 mujeres sabias, con 13 figuras dotadas de artes mágicas y gran poder. Sin embargo, eligieron invitar solo a 12 de ellas, porque había una en concreto caracterizada por su mal genio y trato difícil. A ella no le llegó la invitación, y en el reino imaginaron que no le molestaría tal decisión. Sin embargo, la 13ª dama, hábil en artes oscuras, sí se sintió agraviada, y como castigo lanzó la maldición que ya conocemos sobre la pequeña. Una de las moralejas que podemos afinar del cuento clásico de la Bella Durmiente es que a todos les resultaba más fácil convivir con esas hadas buenas, con esas 12 mujeres amables, optimistas, cariñosas y alegres que tan buen trato tenían siempre. Invitar a la mesa a la bruja más oscura, darle una silla también a esa figura compleja, hubiera sido un acto de inclusión y responsabilidad. El modo en que la trataron es muy parecido al que hacemos nosotros mismos con las emociones aflictivas: negarlas, hacer como si no existieran, y el resultado de tal acto es casi siempre terrible y muy nocivo. Se nos olvida que las emociones, buenas y malas, son simples invitadas. A veces nos visitan unas y se van otras. En ocasiones llegan las menos agradables, pero como tales, también
también estamos obligados a recibirlas y a convivir con ellas, pero eso sí, sin darles excesivo poder y sin permitir que su estancia sea muy larga. La educación en valores es un concepto muy amplio, extenso y poco concretado, que no solo compete a los profesores, sino también a los padres y a la sociedad en general. Sin embargo, no se le presta la debida atención. Más bien se deja de lado en favor de la retención de conocimientos o la superación de asignaturas. Hay algo mucho más importante que obtener un 9 en un examen o una calificación de apto en el boletín final de cada curso. Nos estamos refiriendo a enseñar respeto y responsabilidad, a formar en convivencia y en conciencia social. Desgraciadamente son pocos los que apuestan por la educación en valores como un medio para transformar la sociedad. ¿Por qué existen tantos casos de bullying en los colegios? ¿En qué momento se ha torcido todo para que los padres hayan perdido la autoridad frente a sus hijos? ¿Por qué los jóvenes tras un botellón dejan todo sucio y lleno de basura? Está claro, porque no se le da la importancia necesaria a la educación en valores. Quizás el motivo radique en que impartir este tipo de educación y transmitirla de la manera adecuada cuesta esfuerzo, pero sobre todo requiere tiempo, algo que muchos padres y educadores no están dispuestos a ofrecer a los más jóvenes. Tal vez nos hemos vuelto demasiado egoístas. Quizás nos da exactamente igual el futuro de nuestros hijos. A veces creemos que educamos en valores a los niños. ¿Acaso no les decimos lo que deben o no hacer? ¿No les ponemos límites? Es posible que sí, no tenemos dudas al respecto. Pero predicamos con el ejemplo. De nada sirve decirle a un niño tira los papeles a la basura si después nosotros mismos tiramos algo al suelo y no lo recogemos. Tampoco es demasiado alentador decirle tienes que hacer las paces con tu hermano cuando nosotros le guardamos rencor al nuestro. El ejemplo es la enseñanza más valiosa. Los valores más importantes se transmiten a través de nuestros actos y palabras. No podemos desear que nuestros hijos traten a los demás como iguales si nosotros no lo hacemos primero. Así, la educación en valores es necesaria, no solo para los jóvenes, también para nosotros, ya que nos ofrece la posibilidad de reaprender aquello que no aprendimos de la mejor manera. No solo es necesario que exista una asignatura que hable y transmita educación en valores, sino que es imprescindible que ésta se encuentre incluida en cualquier otra materia, al igual que sería importante que este tipo de educación estuviese presente en todos los hogares y en la sociedad en general. Pero, ¿en qué aspectos se centra la educación en valores? Fomenta un espíritu crítico sobre las costumbres o los hábitos de consumo, entre muchos otros. Destaca la igualdad de oportunidades, indistintamente de la raza, la cultura, el sexo, la nacionalidad o la religión. Enseña pautas para tratar al medio ambiente con cuidado, evitando dañarlo y sabiendo disfrutar de él. Transmite la tolerancia con respecto a la sexualidad de los demás. Fomenta un consumo responsable dotando de herramientas que permitan decidir con conciencia. Estos son algunos de los aspectos que se intentan transmitir con la educación en valores y que nos dan una idea sobre cuál es su objetivo. La gran pregunta es, ¿por qué no se educa en valores en las aulas o en los hogares? Quizás porque en las aulas dar el temario y la programación parece lo único importante, y en el hogar porque no puedes dar aquello que a ti no te han enseñado. Descubrir y ser desde ahora conocedores de lo que es la educación en valores nos abre un abanico de posibilidades para indagar más sobre el tema y empezar a transmitírselo a los más jóvenes. Siempre nos quejamos de cómo las personas no respetan el medio ambiente, quemando grandes extensiones de terreno fértil y verde en época de gran calor. También solemos quejarnos del racismo o la intolerancia hacia la sexualidad de otras personas, que aún hoy día algunas personas demuestran, pero quejarnos no sirve de nada. Para abordar este asunto, hay que considerar la educación en valores como una verdadera prioridad, porque ante todo, estamos formando y ayudando a crecer a individuos. No solo importa su inteligencia o lo mucho que sepan, importa que sepan ser buenas personas. Ahora bien, para ello, hay que ser conscientes de que este tipo de educación es una responsabilidad de todos. Las emociones deben tener un valor adaptativo, es decir, deben facilitarnos la adaptación a cada circunstancia de nuestro día a día. Así, estudios psicológicos nos recuerdan que ser hábiles en materia de regulación emocional nos permite desenvolvernos con efectividad en cualquier contexto y situación social. Por tanto, es recomendable que nos convirtamos en excelentes gestores de estas complejas dimensiones internas. Transitar con ellas sin vetarlas, negarlas o arrancarlas de nuestro registro emocional es clave para nuestro bienestar. Las emociones aflictivas aparecen a menudo con un marcador somático, molestias físicas, malestares. Debemos detectarlas, así como el rumor de esos pensamientos negativos con los que se acompañan. Entiende por qué aparecen y qué quieren decirte. Date tiempo, transita con ellas de forma relajada. La meditación puede ayudarte. Canalízalas y exprésalas. Habla con alguien. Haz uso de la escritura terapéutica. Haz algún deporte para liberar su tensión. Busca una estrategia para resolverlas. No dejes para mañana la molestia que sientes hoy. Sé proactivo con tus emociones. Para concluir, no olvidemos sin duda la recomendación más importante. Las emociones aflictivas son meras invitadas. Tal y como llegan, muchas de ellas se marcharán. No demos espacios permanentes a quienes en poco tiempo pueden apropiarse de todo. Conocer nuestro mundo emocional nos facilita crecer a nivel personal y relacional. Saber qué sentimos y qué sienten los demás mejora nuestra empatía y nos ayuda a conocernos. Comprender nuestras emociones básicas y secundarias nos permite desarrollarnos a nivel personal
interpersonal y relacional. Quienes más habilidades sociales tienen suelen conocerse bien y saber qué emociones sienten en cada momento. A su vez, son capaces de captar, interpretar y usar estas herramientas para poder relacionarse con facilidad al reconocer emociones en el otro y saber que generan las suyas propias. Atendiendo a lo esencial, ¿cómo podríamos definir las emociones básicas? Desde la teoría de Paul Ekman, podemos definir 6 emociones básicas: la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa y el asco. Se identifican como básicas o primarias porque son interculturales e innatas, es decir, desde pequeños ya contamos con ellas. Su expresión facial no depende de la cultura, son reconocidas en cualquier parte del mundo. Las emociones secundarias, por otro lado, estarían influidas socialmente y dependiendo de su historia y su cultura, se expresarán de una forma u otra. Asimismo, se necesita de un contacto interpersonal para ir desarrollándolas. Aquí podríamos encontrar, por ejemplo, la vergüenza, el desprecio, la culpa, el orgullo y un numeroso etcétera entre ellas. Actualmente existen numerosos estudios que se dedican al reconocimiento e identificación de las emociones. Algunos postulan que son 4 las consideradas emociones básicas y otros aumentan el número sumando algunas de las secundarias. En todo caso, lo importante es saber identificarlas, reconocerlas y aprender a actuar en concordancia con todas ellas. Todas las emociones son adaptativas, aunque algunas suenen a positivo como la alegría y otras a negativo, como por ejemplo la tristeza, la ira o el asco. En realidad, todas nos ayudan a adaptarnos a lo que nos rodea. Es por esta razón que una mejor definición para las emociones podría ser agradables y desagradables, pero no por ello negativas. Las emociones secundarias vienen también definidas porque a veces se componen de la unión de otras básicas. Por ejemplo, la emoción de los celos podría contener el miedo y la ira, o la emoción de la vergüenza incluiría el miedo al rechazo y la tristeza por haber fallado. Estas emociones necesitan de una interacción con los otros y un crecimiento que permita ir reconociendo qué sentimos ante distintas situaciones o conflictos. Un dato curioso que podríamos destacar es que la única emoción que está definida como neutra es la sorpresa. Esta emoción es la que menos dura ya que su tono hedónico torna rápidamente y se convierte en otra emoción. Por ejemplo, alegría si la sorpresa es buena o tristeza si la sorpresa no fuera de nuestro agrado. Aún con todo, como hemos dicho, las emociones básicas y secundarias siempre son adaptativas. Por ejemplo, el asco nos ayuda a no comer alimentos que puede que estén caducados. El miedo nos protege frente a estímulos que pueden ser nocivos para nuestra supervivencia y la tristeza nos protege al permitir darnos un espacio de calma y encuentro personal. Un buen desarrollo personal requiere del desarrollo de la inteligencia académica y emocional. La correcta identificación y reconocimiento de emociones hace que podamos hacer un buen uso de ellas y saber cómo actuar con los demás y con nosotros mismos. Conocer las emociones que existen y cómo cada uno las siente nos hace poderosos, ya que nos proporciona autoconocimiento y la capacidad de conectar con los demás. Pero, ¿en qué se traduce esto? La educación emocional nos permite aumentar nuestra autoestima, ya que sabemos quiénes somos porque sabemos qué sentimos. Además, también nuestro funcionamiento social mejorará, ya que nos permitirá un mejor desarrollo interpersonal y de habilidades con los demás. Si identificamos cómo se sienten los demás, será más fácil relacionarnos con ellos de forma adecuada. Como vemos, conocer las emociones da paso a un crecimiento equilibrado, ya que al reconocer somos capaces de dejar que se expresen y permitimos que no crezcan hacia el otro polo. Por ejemplo, hacer un maltrato del miedo permite que se desvíe y se convierta en fobia o pánico. Somos y vivimos de emociones, básicas y secundarias. Conocerlas y saber cómo se expresan es lo que nos ayuda a seguir creciendo cada día. Todas las emociones son necesarias. Cada una de ellas nos aporta información valiosa sobre nosotros. De ahí que sea tan importante prestar atención a cómo nos sentimos. Chequearnos a nivel emocional es una tarea que no podemos olvidar si queremos alcanzar un equilibrio emocional y, en definitiva, saborear el bienestar. Ahora bien, no siempre es fácil prestarnos atención para descifrar qué nos sucede, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones emocionalmente difíciles y dolorosas, esas en las que el sufrimiento hace acto de presencia y en las que el miedo aparece como un monstruo con intención de atraparnos. En este tipo de situaciones, las dudas, el estrés, el temor, las expectativas y la inseguridad de no saber qué hacer ni cómo actuar nos inmovilizan. Así, con frecuencia quedamos atrapados en una espiral de malestar y desidia. ¿Qué hacer cuando las situaciones se vuelven insostenibles? ¿Cómo actuar cuando nos sentimos destrozados y sin alternativas? ¿Cómo afrontar esas emociones negativas que nos esclavizan? Un procedimiento que puede ayudarnos en estas situaciones. Los 7 peldaños del equilibrio emocional. Un conjunto de ejercicios pensados para aliviar el sufrimiento, evitar los daños psicológicos procedentes de un impacto emocional y prevenir acciones inapropiadas que puedan ocasionar conflictos con los demás. Son los siguientes. Hacer una pausa para alcanzar el equilibrio emocional. Ante una mala noticia, una fuerte discusión o una gran decepción, el primer paso es detenernos. Cuando percibamos que una emoción intensa y desagradable surge de nosotros, tenemos que pararnos, hacer una pausa y dirigir toda nuestra atención a ese movimiento emocional
emocional que crece desde nuestro interior. Al principio no será fácil, es normal. Detener un proceso que lleva años funcionando en automático no es nada sencillo, ya que es todo lo contrario a lo que nos dicta nuestra forma de proceder. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, las emociones nos impulsan a actuar de forma abrupta e irreflexiva. Ahora bien, en lugar de continuar y llegar a la explosión emocional, tenemos que detenernos, concedernos un tiempo para reflexionar y valorar lo que sucede en nuestro interior. De esta forma, interrumpimos el automatismo en el que estamos inmersos y creamos la posibilidad de responder de forma diferente a la habitual. Ahora bien, conviene practicar, ya que es posible que no lo consigamos a la primera. Incluso, para facilitar este paso, podemos irnos a otro lugar que nos transmita más tranquilidad. Se recomienda siempre expirar hondo, serenarse. Una vez que nos hemos parado, el siguiente paso para alcanzar el equilibrio emocional es llevar la atención a nuestra respiración y a aquellas zonas del cuerpo en las que la emoción se manifieste. En el caso de encontrarnos demasiado enérgicos o estresados, lo adecuado es respirar hondo. La respiración profunda nos ayudará a calmarnos y a conectar con nosotros mismos. El objetivo es llegar a respirar 10 veces en un minuto. Está claro que no lo conseguiremos a la primera y mucho menos si estamos en un alto estado de activación, ya que en esos momentos la respiración se puede llegar a disparar hasta 30 veces por minuto. La cuestión es practicar y focalizarnos en ella. Por otro lado, cuando experimentamos emociones difíciles, puede que notemos que el corazón nos lata deprisa, una ligera presión en el pecho o quizás tensión en el vientre. En cualquier caso, lo importante es que no evitemos experimentar estas sensaciones corporales. A menudo, las emociones también nos hablan a través de nuestro cuerpo. Se trata de percibirlas y a través de la respiración calmarnos para disminuir a su vez las sensaciones corporales. Tomar conciencia de la emoción es el peldaño consiste en familiarizarnos con la emoción a nivel vivencial, no intelectual. Esto quiere decir a sentirla como experiencia directa con todo lo que conlleva. Por ejemplo, cómo se expresa a través del cuerpo. A continuación, podemos pasar a observar o imaginar qué situación o situaciones desencadenan esta emoción. ¿Es una persona determinada o quizás un pensamiento? ¿Puede que sea un recuerdo? La cuestión es detectar los aspectos clave relacionados con ella y con su origen. Luego tenemos que identificar de qué emoción se trata, es decir, tenemos que ponerle nombre. ¿Es rabia, tristeza, envidia o tal vez miedo? Algunas investigaciones afirman que cuando lo hacemos, esta pierde parte de su fuerza. Por último, para darle más identidad, podemos preguntarnos cómo se expresaría esta emoción, qué necesidad esconde o qué nos impulsa a hacer. Empecemos por aceptar la experiencia, permitir la emoción. Este paso consiste en aceptar la emoción sin juicios, en permitir que sea tal cual es, sin reprimirla ni oponer resistencia. Al principio no será agradable, pues estamos dejando crecer una emoción que nos disgusta, pero es necesario para conocerla y gestionarla más adelante. Así, nos hacemos espectadores del rechazo que la situación nos despierta, de esos intentos de escapar de la situación y defendernos, pero no hacemos nada, simplemente dejamos que la emoción se manifieste y se exprese tal cual es. De esta forma, la damos su espacio y la reconocemos como una parte de nosotros. Debemos aprender a darnos cariño. En mitad de este profundo proceso, en el que lidiar con aquello que nos hace daño, que nos pesa y que en algunos momentos es como si nos devorara, es fundamental conectar con esa parte de nosotros que aún se mantiene íntegra y sana, que funciona a través del cariño y del afecto. Pensemos que el maltrato personal atenta contra esa fuerza que tanto necesitamos para alcanzar el equilibrio emocional. Ahora bien, puede ser que nos resulte difícil abrazarnos y tratarnos con amor. Por ello podemos recurrir a esas personas que siempre están ahí, a nuestro lado, y que no dudan en acompañarnos cada vez que lo necesitamos. Ellas nos ayudarán a aliviar el malestar y la angustia que sentimos. Entonces llega el momento de soltar la emoción. La intensidad de la emoción se irá reduciendo poco a poco, y esto nos permitirá separarnos de ella. Así, ya no pensaremos que somos la emoción, sino que la estamos albergando durante cierto tiempo. Es importante tener en cuenta que solo permitiremos que la emoción se disipe cuando impidamos que se alce con la batuta de nuestro diálogo interno. Así, de manera directa, no podemos forzar su desaparición. Simplemente se va a ir disolviendo a través del contacto con ella. En este sentido, pensar que no somos la emoción es una estrategia clave para limitar el poder de la emoción sobre nosotros. Hay que tener disciplina y actuar o no, según las circunstancias. Una vez pasada la tormenta emocional, el último paso para conseguir el equilibrio emocional consiste en decidir si actuar o no. Si la situación en la que estamos inmersos demanda una respuesta, ahora estaremos en mejores condiciones para generarla. Desde la calma y la conexión con nuestras dudas y deseos, será mucho más fácil actuar. Ahora bien, si no es necesario que demos una respuesta inmediata, lo más conveniente es esperar a que la emoción haya perdido la intensidad del todo y de esta forma hayamos asimilado su mensaje. Como vemos, una emoción difícil puede transformarse en serenidad y calma a través de la atención plena y el paso del tiempo. El filósofo neerlandés Spinoza lo expresó muy bien. Un afecto que es una pasión deja de ser pasión tan pronto como nos formamos de él una idea clara y distinta. Estar presentes en las emociones es la llave que abre la puerta hacia el equilibrio emocional, una práctica que requiere tiempo y destreza. Sin embargo, si la conseguimos dominar, nos ayudará a sobrellevar las dificultades y problemas de nuestro día a día, tanto con nosotros
nosotros mismos como con los demás. Como comentamos antes, son muchas las personas que han desarrollado la costumbre de aferrarse a emociones que en realidad les están haciendo daño. Este es un primer paso para sufrir más de la cuenta. De hecho, así es como se suelen crear estos hábitos mentales que hacen la vida más difícil. Ser el centro del universo debe desaparecer de nuestra mente. Por mucho que tengamos la tentación de pensarlo, nuestro cuerpo no tiene tanta masa como para que todo gire a nuestro alrededor. Así que, si tienes una visión egocéntrica de cuánto te rodea, te estás complicando bastante tu existencia. No esperes que te contesten de forma inmediata un mensaje, ni que los demás puedan dejarlo siempre todo para satisfacer tus necesidades. Esta tendencia llamada efecto Spotlight ha sido estudiada por expertos de la Universidad de Cornell y no solo se ha demostrado errónea, sino también perjudicial y dolorosa. O todo o nada es otro hábito que se acaba por convertir en tu enemigo. En el mundo, pocos hechos se sitúan en un extremo, son blancos o negros. Así que aquella frase de o se hace bien, perfecto, o no se hace, en muchas ocasiones no deja de ser una utopía fuente de frustraciones. Según un estudio realizado en el seno de la Universidad de Waseda, la rigidez cognitiva genera expectativas imposibles, lo que suele desembocar en consecuencias bastante decepcionantes. Hay que dejar de procrastinar ante las decisiones importantes. Nos marchamos ahora hasta la Case Western Reserve University, que estudió en profundidad el mundo de la procrastinación. De hecho, demostró que no siempre juega en nuestra contra, pues en un momento dado puede ayudar a rebajar el nivel de estrés posponiendo tareas desagradables. Sin embargo, cuando la decisión pendiente es de envergadura, lo normal es que el miedo se haga cada vez mayor. Así pues, esta procrastinación termina por alimentar la ansiedad y paralizándonos. Deja el lamento constante. Una cosa es una queja puntual y otra muy distinta es el lamento constante. Es decir, si conviertes este malestar en un estado perenne, pierde el efecto catártico que pueda tener para convertirlo en una pesadilla, capaz de provocar cambios cerebrales que te inviten a centrarte únicamente en lo negativo de cada situación. Neurocientíficos de la Universidad de Yale han comprobado que las personas constantemente deprimidas cuentan con una tasa menor de renovación neuronal. Es como si sus cerebros fuesen mucho más lentos. Evita las expectativas irreales. Pero, igual que no es bueno ser siempre negativo, tampoco suele favorecernos el hecho de instalar nuestras expectativas en un optimismo ilusorio. Cierto grado de positividad en lo que esperamos nos ayuda a levantar la cabeza, pero una dosis desmedida en este sentido solo es fuente de grandes decepciones que pueden terminar, por ejemplo, con nuestra autoestima. Si creamos unas expectativas excesivamente elevadas respecto a un suceso, lo normal es que nos acabemos por frustrar si éstas no se cumplen, que será lo más probable. Otros hábitos que inhiben tu capacidad cognitiva son además, también existen otros hábitos que hacen la vida más difícil por el simple hecho de que inhiben nuestra capacidad cognitiva. Algunos de los más comunes son estos. Cavilación. No es bueno reproducir una y otra vez eventos frustrantes, pues terminan por provocar perturbaciones emocionales. Culpa. El exceso de culpa impide liberar emociones y convertirse en una distracción. Queja. La queja en exceso redunda en estados de frustración e ira. Rechazo excesivo. Si nos paramos a analizar constantemente el rechazo, nos convertimos en nuestros peores críticos, lo que es nocivo para la autoestima. Preocupación. Es importante preocuparse, pero no estar constantemente preocupados. Si dedicamos exceso de recursos a esto, produciremos un estado emocional negativo. Ya ves que los hábitos son muy importantes para ser más productivos y plenos. Si nos rodeamos de costumbres negativas, entramos en un bucle que hasta nos podría llevar a sufrir trastornos mentales. Por eso merece la pena dejar a un lado esos hábitos mentales que atentan contra nuestro estado de ánimo y por lo tanto también la consecución de nuestros objetivos. Existen partes de tu personalidad que realmente no lo son. Son actitudes o hábitos que aparecen y se mantienen como consecuencia de la ansiedad y que tienden a mezclarse con tu verdadera personalidad. Esta mezcla puede ser peligrosa e incluso puede hacerte parecer raro o descortés, haciéndote la vida más difícil cuando otras personas te juzgan basándose en esas acciones, sin llegar verdaderamente a conocer lo que está dentro de tu cabeza. A continuación te propongo un análisis de estos hábitos. Lo hago porque conocerlos puede ayudarnos a manejar mejor nuestra ansiedad y nuestras emociones, a sacar lo mejor de nosotros y a mostrar nuestra verdadera personalidad. Las personas con ansiedad tienen la sensación de que siempre están incomodando a los demás o que por el contrario tienen que satisfacer a los demás constantemente y por ello se disculpan por todo. Se disculpan por todo y por nada, constantemente, y parece que es un hábito que no pueden controlar. La verdadera incomodidad de las otras personas viene de este hábito, que como muchos hábitos son poco sanos y molestos. Es incómodo no saber qué contestar a una persona que se disculpa por algo sin importancia, incluso por situaciones cotidianas que salen de su control. Dejar de tomárselo todo de manera muy personal. Este hábito va bastante ligado al anterior. Cuando se les dice algo o se les señala cualquier cosa, le dan muchas vueltas. Pueden pensar en ello durante todo un día y a todas horas, expandiéndolo tanto que, por más pequeño que sea, termina por ser intrusivo y molesto, cuando solo era un comentario inocente, nada más allá. Esto tiende a degenerar en un círculo vicioso. Están ansiosos y nerviosos por ese comentario y darle vueltas
vueltas solo contribuye a que esa ansiedad se mantenga en el tiempo. Para espantar a estos pensamientos, pueden optar un engalanamiento de conductas, como el agradecimiento o la disculpa, algo que a su vez puede hacerles sentir ridículos y más ansiosos. La costumbre de abandonar sitios o dejar conversaciones a la mitad. Muchas veces la ansiedad puede con lo mejor de las personas y genera en ellas un hábito de evitación o huida cuando sienten una amenaza, que la situación les sobrepase. Otra de las consecuencias de la ansiedad es que produce que la persona se centre en ella y en aquello que le causa esa ansiedad, abstrayéndose por completo del resto de estímulos de su entorno, como puede ser una conversación. No es que las personas no aprecien la compañía, es solo que la ansiedad las sobrepasa y la mejor solución que encuentran es la de abandonar el sitio o pensar en otra cosa, aunque esto proyecte la imagen de que son personas maleducadas. Otro hábito es fantasear y pensar en el peor escenario posible. Este es un hábito que más ansiedad, aunque en determinados momentos de nuestras vidas o en determinadas situaciones todos hemos pensado en el peor escenario posible. Las personas con ansiedad tienen el hábito de sobreestimar la probabilidad de los peores escenarios posibles. Estar situados constantemente en lo peor puede acarrear consecuencias físicas y psíquicas, cansancio crónico y, cuando se trata de las personas, dificultar mucho las relaciones. Creen que anticipándose al futuro los protege y previene la ansiedad, pero es al revés. Genera más miedo, incertidumbre y potencia. La ansiedad porque se centran solo en lo malo. No disfrutan de nada y aquel escenario malo termina, muchas veces, haciéndose realidad. Podemos mirar las situaciones con cautela y evaluarlas lo máximo posible, pero tenemos que tener claro que no podemos predecir el futuro ni saber qué va a pasar, y que evitar las situaciones no nos protege de ellas, solo nos limita para disfrutar de las cosas, las personas y la vida. Otra mala costumbre es tardar mucho tiempo en tomar decisiones. Las personas con ansiedad tienden a analizar las situaciones hasta el más mínimo detalle, lo que hace casi imposible que tomen una decisión. Esto incluso si es una decisión simple y donde no hay decisiones buenas o malas, como por ejemplo qué ponerse ese día o qué comer. Este hábito no solo puede afectar a estas personas, puede afectarlos en sus trabajos, en su pareja o con sus hijos. Tomar decisiones puede generar ansiedad a cualquiera. Todos tenemos miedo a equivocarnos, pero el hábito de sobreanalizar las cosas al mínimo detalle y evitar tomar decisiones tiende a generar más ansiedad que decidir, tal vez equivocarse y rectificar. No podemos escapar ni delegar muchas de las decisiones que afrontamos. Decidir es así un acto cotidiano cuyo resultado va a estar mediado por diferentes variables. Algunas de ellas no las controlaremos, como la suerte, pero habrá otras que sí, como la actitud, y es en ellas en las que tenemos que enfocar nuestro trabajo. Los malos hábitos generan y alimentan la ansiedad. Lo que he pretendido mostrar con este artículo es que, en ocasiones, los malos hábitos de las personas ansiosas pueden generarles más ansiedad. Así, igual que conocer las situaciones es el primer paso para poder evitarlas, también puede servir hablar abiertamente de esta ansiedad cuando nos aborde, de manera que los demás nos puedan ayudar. Así, otro elemento importante ante estas situaciones y hábitos es que no es necesario que se afronten en soledad. Las personas con ansiedad, como muchas otras personas, creen que nadie les puede ayudar con sus problemas o les causa apuro pedir ayuda.